Seguimos con más radio. Más tú, Radio Tú. Somos más tú. Todos tenemos una historia, o varias. Un recorrido por el universo cultural judío, con entrevistas, recomendados y buena música. Leon Aidorf nos trae algo para contar por Radio Tú. Envíame un ángel que me tome en serio, que me ame, que me espere, que me desee todo el tiempo. Envíame un ángel que no me lleve a un lugar en el que no haya lo que siempre tengo acá, todo el tiempo. Envíame un ángel que me alegre y encienda mi luz y me cuide de todo lo que hay por cuidar acá, todo el tiempo. Simples pesadillas, un zoológico con leones y tigres y otros que buscan un lugar para vivir todo el tiempo. Y es que a veces todo parece igual y de repente tenemos un momento de felicidad. Shlach li Malach Mashiach. שיקח אותי ללב שאוהב ומחכה לי ורוצה בי כל הזמן. תשלח לי מלאך שאותי ואותך הוא לא ייקח למקום שאין בו מה שיש פה כל הזמן. יש רגע מאושר שלח לי מלאך שישמח וידליק פה את האור וישמור על מה שיש לשמור פה כל הזמן. זה גן חיות, אריות ונמרים אחרים מנסים ליצור מקום לחיות בו כל הזמן. כן, לפעמים הכל
Muy buenas noches, aquí episodio 4 de Algo para Contar. Ya cumplimos el primer mes aquí en el aire de Radio Tú, radiotu.com, youtube.com/radiotu y a partir de hoy también en Facebook, ¿sí? Buscamos Radio Tú y nos podés seguir en vivo toda la transmisión de aquí hasta las 10 de la noche, de 20 a 22. Algo para Contar, mi nombre es Leo Naidorf y vamos a estar compartiendo durante estas 2 horas algo de cultura israelí, cultura judía, para todo el que quiera conocer, disfrutar y escuchar nuevas historias. Simplemente una fe de ratas. Al final de la canción introductoria dije Mashiach, es Mashina, ¿sí? El nombre de la banda, perdón, ahí el error, pero bueno, aquí estamos con un montón de información, un montón de material que vamos a compartir en el día de hoy, por supuesto con la entrevista del día. Y va a estar también nuestro amigo Gaby Schnittman con su columna, que ya anticipo tiene que ver con los Oscars, ¿sí? La gala que tuvo ayer lugar en Estados Unidos y que tiene un capítulo que tiene que ver con la temática judía y con producciones israelíes a lo largo de la historia en este premio. Nosotros estamos aquí con el Martín Fierro, tenemos nuestra versión local que nos paramos de manos ahí frente al Oscar. Pero bueno, Gaby nos va a estar compartiendo y vamos a tener por supuesto la historia del día, los recomendados, así que muchísimo material para el día de hoy. Ya tenemos en línea, todavía no tenemos en línea a la entrevistada del día de hoy, la voy presentando para que la vayamos conociendo. Hoy vamos a tener un género distinto, ¿sí? En cada episodio fuimos abordando primero el humor, después pasamos por la música, pasamos en realidad por la música uruguaya, después por la música de cámara, con nuestro amigo Ezequiel Silverstein, y hoy pasamos al teatro, con la señora Eva Lack, que es directora, dramaturga, hija de el ilustre dramaturgo Ricardo Lack, que tanto hizo por el teatro en Argentina. Con ella vamos a estar conversando casi 50 minutos. Veremos si llegamos a poder meter todo este material en la noche de hoy. Mientras tanto, vamos a escuchar un poquito de música y en 5 minutos estamos con Eva Lack. Cada lunes, un nuevo entrevistado tiene algo para contar. Bien, y escuchábamos recién los acordes de un tema original de la obra J. Timmerman, una obra dirigida por nuestra entrevistada del día de hoy, Eva Lack. El tema se llama El Cairo. Eva, ¿ya te tenemos ahí al aire?
está ahí entrando al Zoom, porque cuidamos los protocolos aquí en Radio Tú. Mientras voy comentando por dónde nos pueden escuchar, decía en radiotu.com, en youtube.com/Radio Tú y a partir de hoy en facebook.com Radio Tú nos pueden buscar, nos pueden escribir por las redes sociales en @somosradiotú y por WhatsApp al +54 911 5990 9078. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola. Bien, ahí sorteamos los inconvenientes técnicos del inicio. Sí. Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Algo para Contar. Bueno, gracias por invitarme. Acá estoy. Acá estamos. Y decíamos, es el cuarto programa el cuarto episodio de este programa y es la primera vez que nos dedicamos al mundo del teatro. Y vos, Eva, venís de familia, ¿no? De teatro. ¿Esto empieza en tu padre o viene de más atrás, el vínculo de la familia con el teatro? Bueno, tengo una abuela materna por parte de madre. Bueno, una abuela materna que en algún momento actuó de algunas obras en el pueblo, en la provincia de Buenos Aires, en el pueblo de Vallauca. Ajá. Hizo una obra de Pedro Pico, no me acuerdo, ella no se acordaba cuál era la obra, pero siempre recordaba un pasaje de esa obra, ¿no? Me acuerdo que estábamos en la cocina de la casa de ella y mi abuela, ya con 90 años, empezó a recordar esto, ¿no? Y fue cierto porque después encontramos los programas de mano y se hacía al aire libre en una función y ella me contó que ella tenía un personaje que se suponía que era la hija no reconocida de una familia que tenía una casa muy importante, entonces ella tenía, y se recordaba esa escena, donde ella llegaba a esa casa y decía, mirando, y no, mi abuela lo hacía en la cocina con el batón, y decía, yo tenía un vestido plisado y un sombrero, y miraba así y decía, esta es mi casa, como que se había enterado recién que esa era su casa de verdad. Y bueno, yo tomo ese antecedente. Claro, son esos mitos fundantes, ¿no? Digamos Es el antecedente que existió. El teatro, bueno, a ver, los mitos fundantes son todo lo que tenemos, así que... de eso estamos hechos. Sí. Bien, estamos hablando decíamos con Eva Lac, hija de Ricardo Lac, hoy podríamos decirlo un héroe del Teatro Nacional, un dramaturgo de fuste. ¿Y cómo son tus primeros recuerdos tuyos con el teatro? Fuera de él, obviamente, de tu abuela materna que recién nos contabas. Bueno, no, a ver, los recuerdos son mezclados con los sueños, porque yo nací casi en un teatro. A ver, tengo entendido, porque no tengo recuerdos de eso, que mis padres, el breve periodo que estuvieron juntos, tenían un teatro que se llamaba El Altillo, y yo era un bebé y caminaba por ahí. Después mi padre y mi madre se separaron, pero mi madre tenía un teatro de títeres en mi casa y mi padre siguió estrenando sus obras de teatro y yo siempre asistía a ensayos y estaba por ahí. Y mi madre tenía un teatro de títeres muy grande, no teníamos un living, teníamos un teatro de títeres al que asistía, bueno, eran como unas especies de tertulias, ¿no? Donde había función, piano, recitado. Era un poco una fiesta a la antigua. Mirá, yo está bueno eso que contás de tu mamá con el teatro de títeres, porque te iba a preguntar, vos tenés toda una línea de trabajo que tiene que ver con el teatro de títeres. Sí. Y te iba a preguntar un poco de dónde venía y bueno, entiendo que tiene que ver bastante con tu madre, y el trabajo, digamos, de ustedes, de tu madre y tuyo con los títeres, ¿tiene que ver con la dramaturgia o también con la fabricación? ¿Manejan el tema de, no sé cómo se dice, de manejar los títeres? Los hilos. Sí, le dice manipulación. Manipulación. Pero, a ver, depende. En general, bueno, yo no. Yo trabajo con escultores. En general,
hay gente que considera que eso es o no es arte, ¿no? Es escultura. Pasa lo mismo que con la dramaturgia, ¿no? Que no se sabe, o sea, si pertenece o no al mundo del arte, el teatro. Creo que mi acercamiento fue a través de la literatura, porque además mi madre era muy amiga de Javier Villafañe, que era poeta, y yo siempre, a ver... Claro, te iba a decir, los Villafañe y el teatro de títeres sí es como ahí, ¿no? Pero es que Otro mito fundante. era su excusa. Él, por supuesto, trabajaba con unos muñecos muy lindos, hechos por un amigo escultor, pero era la excusa para su poesía. Él recitaba esos versos de esa manera, una especie de gran performance que lo convirtió en ese personaje, pero en realidad la literatura, y de hecho todavía recuerdo los versos del Caballero de la Mano de Fuego, de esos personajes que se hacían tanto en mi casa, ¿no? Así que, bueno, a ver, yo te diría que al menos mi madre hacía esos textos y yo también después empecé a trabajar un poco quizá influenciada por mi padre con la dramaturgia y con las figuras, ¿no? Con los muñecos. Después aparecieron los actores y después me quedé solamente con la dramaturgia y con la dirección. Pero tengo una vida paralela con los títeres. Claro, eso te iba a preguntar, digamos, en esos universos paralelos, ¿no? Como esa linda canción de Drexler. Digo, en esos universos paralelos, ¿cómo vas pivoteando en el sentido de vos sentís que hay textos, que hay obras que están hechos para ser actuados por personas y otros con títeres? ¿Cómo que vas eligiendo esos caminos? No. Creo que, de hecho, no existe el teatro de títeres. Existe el teatro. Las máscaras y los vestuarios y los dispositivos escénicos hacen que de pronto se represente, ¿no? De otra manera un personaje. Y hoy está a punto de desaparecer la idea de personaje, así que te diría que el teatro con aquellas fronteras yo nunca lo tuve mucho en cuenta, pero hoy ya desapareció y creo que más allá de las técnicas que uno pueda, sí, por supuesto, desarrollar, siempre hay un actor, siempre hay una voz humana, ¿sí? Siempre hay un cuerpo, siempre hay una subjetividad detrás de cualquier máscara o de cualquier muñeco. Y cada obra, cada personaje es un desafío escénico y del momento, porque vos sabés que la puesta en escena es infinita la cantidad de puestas que se pueden hacer de una obra y de la misma manera cómo se representan esos personajes. Así que no. De hecho, te diría que la mayoría de las veces que los escritores escribieron obras especialmente para títeres, son obras muy malas. Suelen ser, sí, por ejemplo, Valle Inclán. Valle Inclán, yo trabajé con Sonata de Otoño, hice una apuesta cuando era, muy joven, y me acuerdo que fue mi primer trabajo que se llamaba Títeres para Adultos, en esa época no existía el género, nadie lo hacía. Hice Sonata de Otoño con unas marionetas que eran blancas y transparentes. Y vos sabés que él tiene escritas obras de títeres. Y era un maestro de la esteta, ¿no? De la estética y casi te diría, se buscaba ese tema para discutir en sus obras. Y el teatro de títeres que tiene Valle Inclán es muy malo, es imposible de hacer. Los textos se ponen... Yo creo que hay algo que le pasa quizás a la gente con eso y que tiene que ver con el desconocimiento, porque yo viví en eso y nací con eso, que es que entran como una especie de estereotipo que se va o a la farsa o a lo infantil, claro, malentendido, ¿no? Y empieza a ver algo que es medio... que empieza a carecer de profundidad y se limita, ¿no? Bueno, yo creo que algo de ese karma también acompaña a lo que son los dibujos animados o los cómics, ¿no? Que, digamos, tienen como muchas veces ese estigma que, digamos, como si hubiera determinado... Hoy justo sobre el final vamos a comentar acerca de una película animada para adultos,
y que a veces tienen ese estigma, ¿no? De lo infantil o de lo No, pero fantasioso. una cosa es el estigma y otra cosa es que de pronto lo hagan mal. O sea, a ver, creo Ok. que en el caso del teatro de títeres tiene ese estigma y también se hace mal, pero Claro. eso es verdad. En este caso yo te estaba hablando de los escritores que de pronto, ¿no? Creo que hay más, ¿no? Me acordé ahora de Valle Inclán, pero eh, incluso hay titiriteros que han escrito obras de títeres. Creo que el caso de Javier Villafañe es porque es un gran poeta, no por titiritero se escriben mejor las obras, ¿no? Ujú. Pero sí, claro, bueno, Ahí me encanta. se trabó un poquito. Y creo Ahí que está. tiene un desarrollo muy grande acá. Y con adolescentes Ujú. también, ¿no? Con gente muy joven, te digo. Eva, te traigo también un poquito atrás en esta parte de la entrevista, digamos, siguiendo un poco con el vínculo con tu padre. Hay una obra recordada, por lo menos en mi caso, que tiene que ver con aquellos gauchos judíos, la obra coescrita con Tito Cosa. Y, y me sale la pregunta de qué lugar ocupó la identidad judía en tu familia, ¿no? En tus recuerdos, en tu entorno familiar, digamos, en tu identidad. A ver, el judaísmo viene por parte de padre, en mi caso, Ujú, ¿no? Mis abuelos vienen de Siria, mis abuelos paternos, y del barrio judío de Damasco. ujú, eh, y mi conexión, en todo caso, con el judaísmo tiene que ver, bueno, obviamente a partir de la cultura y también de la tradición, de la comida, el rito sefaradí de la comida árabe, que es un placer que ya es más compartido por muchos, pero en aquel momento cuando yo era chica era más desconocido. A mí que me Y tocó la mi otra papá, rama de la tradición gastronómica, creo que saliste más beneficiada. sí, creo que sí. Creo que sí, 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 totalmente. Pero sí, Sí, pero como bueno, lo tiene, sí, gastronómico tiene este aire ocupa mucho, ¿no? Ahí. mediterráneo. Ujú, absolutamente. Lo Y gastronómico une a los hermanos, sí, es lo que aparece en los cumpleaños, cuando nos encontramos todos, los hijos de mi padre, digamos, y de alguna manera corona siempre la mesa, los lasmallín y los quipes y el tabule, y, y nos acordamos de la bamia que hacía mi abuelo, y él no la hacía, ¿no? La hacía mi abuela, y después lo hizo una señora que vivía con él. Y el vendedor de telas del 11, que era mi abuelo, y bueno, ese universo. eso, ¿Y vos ese cocinás? universo. Cocino, sí, cocino, pero no cocino, me gusta la comida mediterránea, creo que hay algo ahí, sin duda, pero no me animo porque es dificilísimo hacer esas cosas, Claro, es, claro. es imposible, no, me encanta, y prefiero ir a comer. Claro, aparte ahora hay un auge, ¿no? De la gastronomía así étnica, la Sí, judía, y como que uno te suben la vara un montón. sí, me encanta, sí, el niño envuelto, todo, me encanta, Bueno, sí. vos tenés, Eva, además otro capítulo que tiene que ver con la gestión, ¿no? Con la gestión teatral, en este caso pensaba en el Ah, no, Regio. espera, ahora que me hablas de los Sí. gauchos judíos, hicimos, después de ese episodio de los gauchos judíos, hubo una especie de reedición que se llamó Los Kaplan, y ahí Ajá. trabajé junto con mi padre y con Tito Cosa, y se hizo en el Teatro del Globo hace ya unos cuantos años, pero ahí investigué un poquito más y hay un personaje que se parece un poco a lo que mezclé a mi abuelo y mezclé un poco todo, eh, y ahí apareció. Fue, te diría, la única obra donde ese tema aparece. De hecho, aparece un momento, un ritual, ¿sí? En escena. Era Bueno, con sí, una escenografía muy bella. Sí. después vamos a tomar otra obra de la cual vamos a hablar, que es J. Timerman, que no tiene la obra en sí referencias a la temática judía, pero hay detrás de ese universo, de esas historias de Timerman y su universo que
que trasciende, que tiene que ver mucho con lo judío. Pero te decía, vos tenés también otro capítulo que tiene que ver con la gestión teatral, me refería particularmente al Teatro Regio, y te quería preguntar, bueno, ¿cómo ves ahora, ¿no? el presente de la escena teatral pública, horizontes? ¿Cuáles son los debates que hay hoy, más allá de la coyuntura? Mira, primero te cuento, yo hago una curaduría externa en el Regio, ¿sí? No es una gestión, no es que soy la directora del claro. teatro. Pero la verdad que siempre participé, incluso más que nada ofreciendo espectáculos o dirigiendo espectáculos para el ámbito público. Y creo que está muy complicado. Está complicado, creo que venía muy complicado ya antes de la pandemia, creo que había muchas discusiones que no se están dando y que se siguen adeudando y que tienen que ver con un poquito volver a establecer aquellas definiciones de qué se trata cuando hablamos de teatro independiente, cuando hablamos de teatro público, cuáles son las misiones y funciones. Y el teatro comercial. Creo que hoy hay muy pocos planteos y muy pocas ganas de pensarlo. Creo que quizá este es un momento para hacerlo. Creo que se está empezando a debatir recién ahora. Cuando hablas de estos debates, porque pienso cuando se habla, por ejemplo, en esos debates en términos de los medios de comunicación, muchas veces se habla de Inglaterra, de Francia. Cuando vos hablas de esto, del teatro público, del teatro independiente, ¿se te ocurre, pensás en modelos que han funcionado bien en otros lugares que te parezcan interesantes para mirar? A ver, ocurre que acá están todos muy centralizados los teatros públicos y encima esto es un país pobre. Entonces, a ver, en Alemania puede haber más repartidos los teatros y tienen una impronta muy distinta y un perfil de público muy diferente. Aquí tenemos cada vez menos personas que conocen, que han ido al teatro. Tenemos ya muchas generaciones que no leen teatro. Y creo que es muy difícil en un país como este separar, te diría, la gestión de un teatro público hecho con dineros públicos de una misión social también. Es muy difícil. O sea, ponerse solamente estético es muy difícil. Creo que hay que hacer un trabajo que no deje de lado la calidad, pero que incluso físicamente pueda llegar a otros lugares. Estamos, están ubicados en lugares donde ya hay teatros, los teatros públicos, ¿no? Los Cervantes, el San Martín, salvo el Teatro de la Boca, la Ribera, que no sé hasta dónde tiene público de la zona, pero creo que el teatro público se adeuda en muchas provincias argentinas y en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires también. Claro, el circuito en el caso de Buenos Aires, estamos hablando del caso de Buenos Aires puntualmente, el circuito teatral está concentrado en una ruta, digamos, bastante poblada de teatros comerciales también. El Regio antes no era así, pero ahora sí. O sea, hace mucho tiempo que Palermo es un circuito, está dentro del circuito del teatro independiente. Antes no. Antes era un teatro que quedaba lejos, que se llamaba Teatro de las Provincias. Y justamente porque quedaba lejos y se llamaba Teatro de las Provincias, se llamaba así porque venían los elencos de las provincias y como nadie los quería meter en ningún lado, los metían ahí porque quedaba lejísimo. O sea, ese siempre fue la tradición espantosa, ¿no? Y también un error de ambos lados, ¿no? Tanto de la capital como de la capital, me refiero a el Cervantes, que siempre fue nacional, y el San Martín, que fue municipal, pero ese pensamiento de que no nos interesaba lo que estaban haciendo allá. Y creo que también es un gran error de las provincias de tener como la meca a Buenos Aires. Entonces venían también como en una especie de sacrificio, ¿no? Era realmente un holocausto, sí, para llegar a que nadie los viera
Y creo que eso es algo que en los festivales, por ejemplo, que se hacen todos los años, sigue siendo una deuda. Es un error Y muy repetido la federalización de la cultura. La semana pasada estábamos hablando con Ezequiel Silverstein, que está en el Instituto de Formación del Teatro Colón, y también hacía mención que el Colón ocupa ese lugar de reconocimiento, de privilegio, pero que hay un montón de producción y de orquestas en el interior del país de muy buena calidad y que no son pero visibilizadas, no eso son es un, reconocidas. claro, pero eso es un problema de las orquestas y de los ministerios de cultura de cada provincia. A Ujú, ver, eso es un eso ocurre porque conviene, porque se toma como sueldos del Estado y nada más. Creo que si no, no estaría pasando. Hay elencos, por ejemplo, el elenco estable de la provincia de Tucumán es un elenco que funciona muy bien y tiene un lucimiento, y sin embargo, la provincia no lo lleva por la provincia ujú. a que se luzca, ¿no? Algo que debería ocurrir. No hay una red, ¿no? Entonces estamos aislados y seguimos trabajando de una manera muy, te diría, muy artesanal, por un lado, y muy endogámica. Ujú. Eva, al principio, antes de empezar la charla con vos, escuchábamos un tema corto que se llama El Cairo, y ahora quería escuchar otro tema que es bolero, y quería que me cuentes, porque después de este tema vamos a abordar un poco más esta obra que mencionamos, J. Timmerman, que me cuentes un poco más en principio de los temas musicales estos que nos trajiste el día de hoy. A ver, la Mm, música la ¿quién la hizo hizo? Gustavo Claro. García Mendi. Ujú, eh, y en realidad toda la música de J. Timmerman fue muy conversada. Tiene, tiene un aire klezmer, un aire árabe, ¿no? Y hay algo de ese aire europeo que se cuela en algunas notas que son muy porteñas también. Debería hablar el músico, pero te lo cuento porque fue muy conversado bueno, pero digo, y responde al talento de él, ¿no? pero en esa escritura hay como un o sea, es un ejercicio de libertad absoluta, o hay un diálogo con vos de cuál es el tono, esto que vos decías, por ejemplo, de cruce de melodías. No. A ver, cuando uno trabaja, cuando dirigís una obra, siempre con el músico te sentás y conversás en idiomas rarísimos, ¿no? Uno empieza a decir, bueno, yo siento que acá hay un aire, una atmósfera, esto, no hablamos de música, hablamos de atmósferas, de aromas, ¿no? Y después el músico, que es un músico, además, en este caso es mi pareja, si bien no vivimos juntos, pero es mi pareja Bien. hace 5 años, entonces ya nos conocemos más, pero, pero te diría que yo no hablo en el lenguaje musical, lo dice él. Y son pruebas, y siempre que trabajé con músicos, trabajé con muchos músicos, fue lo mismo. Es una conversación donde hay prueba y sobre esa prueba se huele el perfume y se mezcla con las palabras que van a ser dichas en el espacio, y a veces esa misma atmósfera genera que haya luz en donde no había, y entonces empiezo a mirar el material con otros ojos también, ¿no? Hay una incidencia Pero mutua. sí, sí, bueno, sí. Eh, Vos pensás que trabajar, el teatro es un trabajo de equipo, donde todas las partes forman un todo, y entonces hay algo de ese concepto general que tenemos que tenerlo todos en cuenta y que se va creando. Y es dinámico, porque no es que cierra, ¿no? No es que decimos, bueno, ahora ya terminó, ya lo tenemos, sino que es dinámico y es un devenir constante donde todo el tiempo eh, esas expresiones que lo intervienen, y obviamente las actuaciones, la palabra, que es el otro sonido, eh, van, eh,
meciéndose con el viento y actualizándose también, ¿no? Pero se actualizan con la mirada. El material es ese y el espectador lo va renovando también. Aquí Eva te manda saludos Enrique Greenberg, que te entrevistó para el periódico Nueva Sion, que Uy, está sí. aquí escuchándonos. Vamos a poner desde el principio este tema bolero que es precioso y seguimos conversando en unos minutos con Eva Alac. Y ahí estamos escuchando Bolero de Gustavo García Mendi, composición para la obra J. Timerman. Y vamos a hablar un poquito de esta obra con Eva Alac, nuestra invitada del día de hoy. Eva, esta obra, bueno, tuve la oportunidad de verla allí en Timbre 4, que es uno de los grandes, hablábamos antes de los debates del teatro, Timbre 4 es una de las grandes bocanadas de aire fresco que hemos tenido, creo, en nuestra escena teatral. Y bueno,
biográficamente encontraba algún paso de tu padre por la opinión, pero digo, ¿cómo llegaste a la idea de hacer una obra centrada en la vida de Jacobo Timerman y esos años turbulentos del cierre del diario La Opinión? Bueno, primero le mando un mensaje, un saludo a Enrique también, porque justo vino la música y no se lo pude dar. Y a ver, en realidad yo no quería escribir una obra sobre Jacobo Timerman. La intención fue usar a Jacobo Timerman para hablar de algunos temas. Me parecía que era el personaje ideal para un poco poner en debate esto que yo siento que forma parte de mi vida y de cierto mundo, lo que llamamos el mundo de la cultura, ¿no? Que de pronto tiene un abismo un abismo muy, muy cercano que camina sobre ese borde del abismo en un juego romántico, te diría, heroico, que entre la política, la literatura, la izquierda, lo que llamamos la izquierda progresista, y este camino que de pronto puede ser un juego para algunos, para otros esa fantasía se transforma en una realidad. Y este reverso de la fantasía y de cierto hedonismo que rodea esa poética, me parecía una sombra de la cual no encontraba otra manera más que meterme ahí en ese diario, en esa época, y en todo caso en aquellas consignas y en aquellos, te diría, aquellos anhelos de una época que creo que hoy siguen bastante intactos, y un debate cultural que recién empieza, quizá, y que tenía ganas de aportar. Claro, porque cuando en general los títulos más conocidos, digo, en diferentes géneros, ¿no? Pero digo, acerca de los años de la última dictadura militar en Argentina, siempre con posiciones bastante binarias, y si hay algo que le escapa a lo binario en ese periodo histórico es Jacobo Timerman, ¿no? Vos utilizaste la palabra sombra, y una persona que se ha movido más en esas sombras que en las luces de esa época, y no por oscuro, sino por una persona que no ambivalente, que incluso, bueno, yo lo voy a retomar después en la última parte del programa, porque vamos a hablar del año 1982, cuando él escribe su libro de Preso sin nombre, que de algún modo, más que echar luz, complejiza, ¿no? la memoria de esos años. Y por lo menos la experiencia que yo tuve fue esa, digamos, de un escenario muy confuso, donde no había necesariamente el esquema maniqueo de buenos y malos, ¿no? Sino que había un contexto político. Mira, yo no lo sé. A ver, yo no te puedo decir si no había buenos y malos. Siempre lo aclaro un poco, Perdón, no quiero, por ahí como lo dije, claro. porque si no queda una cosa en medio de bien, los dos demonios, bien. Pero sí, sí. No. Está muy bien. No me refería a eso. No, para nada. No, y tampoco importaría eso en ese caso. Pero creo que, a ver, yo cuando escribo trato de no meterme en el mundo religioso de los dos demonios, del bien y del mal en todo caso, ¿sí? Claro. Porque si no sería otro género, ¿no? Creo que el teatro es plebeyo y trabaja dentro de los humanos, ¿sí? Y nos movemos dentro de lo que conocemos de la humanidad. No digo que el mal no esté presente, pero en todo caso, si me abismo a eso, y si los personajes, porque uno no sabe cuando está escribiendo, esa atmósfera puede estar quizá en alguna parte,
Y sin duda eso insondable es parte de la literatura, pero es insondable y yo me gusta que quede en ese lugar eh, porque creo que hay mucho para trabajar de este lado, ¿no? Y el personaje, a ver, el personaje, por supuesto, él fue amado y odiado por sus contemporáneos, yo siempre lo digo, lo escribí así eh, y me atrajo por eso. Creo que se puso por encima de quizá de esa grieta más simple que había. Y creo que mira, te diría que más que complejizar, creo que aclaró mucho. Lo que pasa es que esa aclaración quizá no fue justamente sacralizar, sino fue desacralizar. Y eso siempre es complejo para uno, pero no para la teoría. Creo que ahí a él le tocó vivir, sin duda, años tremendos y tomar decisiones tremendas. No siempre pasa. Creo que hoy hablamos de aquellos años sin tener que vivirlos y no es lo mismo. Creo que la toma de decisiones hace sin duda a las personas. Una vez Braya Rottenberg me dijo, y es más, lo escribió en su libro, en el libro de él sobre aquella época, Las memorias, sobre sí. la opinión, y hablando de Timerman, precisamente, ¿no? Me dijo, un hombre es la suma de sus acciones más los sueños que no pudo realizar, ¿no? Y yo creo que sí, que estaba todo eso en el personaje, en los personajes que lo rodeaban también. Y esa parte justamente es la que quizá elegí para el teatro, ¿no? Los sueños que no se pudieron realizar y quiénes eran esos que soñaban y qué hay de eso que quedó derramado acá y flotando, ¿no? Y también digo, creo que la obra salió a la luz como la pieza teatral en un momento social de mucho debate alrededor del lugar de los medios de comunicación, especialmente la prensa escrita. Y digo, hay algo de cierta, esto lo agrego yo obviamente, de cierta nostalgia por ese universo que rodeaba a Timerman y en la opinión de, por un lado, un romanticismo, por otro lado, un romanticismo bastante conocedor y consciente de la realidad, no un romanticismo naif, pero digo, con una vocación, con un norte, pero al mismo tiempo, digo, con esa, estaba leyendo en estos días una de las críticas sobre esa obra, y decía, hablaba de la pérdida de la inocencia, ¿no? Entonces digo, creo que también cierta inocencia que todavía en estos últimos años hemos tenido acerca de qué es lo que mueve a una línea editorial de un periódico, qué es lo que hay por detrás. Bueno, ya muchos años antes estaban esos debates y creo que Timerman fue el que puso quizás el dedo en la llaga en esos debates, ¿no? Un director, un editor que se mete en el barro, ¿no? Y que también es responsable de eso. Creo que por eso era un lindo personaje y por eso puede ser un héroe dramático, porque también tiene su carga de responsabilidad, ¿no? Si hay un marketing alrededor de un producto que lo hace mucho más deseable, porque juega al riesgo, porque vende un heroísmo y un mundo que con solo comprarlo uno se siente parte sin serlo. Creo que también era parte de él, por supuesto. Es un personaje que recuerda, y él lo dice en el libro que vos mencionás, que recuerda cómo empezó eso, ¿no? Y recuerda todo esa libido puesta en una guerra a la que no pudo ir, que es la Guerra Civil Española, y a pelear contra el fascismo, ¿no? Y esa guerra a la que no pudo ir. Un Hemingway frustrado. Y bueno, pero es que, a ver,
era ahí, estaba puesto ahí el lugar. Y el por qué uno quiere ser héroe también, ¿no? Pero bueno, creo que yo me sentía muy identificada también con ese mundo que yo escuché en mi adolescencia, en mi infancia, te diría, que mezcla todo, mezcla la poesía, la política, el sentido de la vida. Y creo que cuando él se da cuenta en un momento que esta propuesta, que sin duda funcionaba porque vendía y que vendía a un sector, además, que era el sector que era un sector más acomodado, que tenía acceso, ¿no? A ese periódico y que eran como una especie de burguesía progresista. También esas ideas estaban dando vueltas en una juventud muy, muy movilizada y muy dispuesta al sacrificio. Y, y entonces empezó que ahí es donde yo encuentro que es el momento más álgido y más interesante para la obra. Empieza como a retroceder, a ver si puede detener ese huracán que ya se había desatado, que por supuesto no era el único responsable, ni mucho, pero sí había sido parte y había sido seducido y seductor de eso, ¿no? Y creo que por eso pongo a él y a la generación del periodista joven, a ese redactor de ficción, que un poco reúne todas las condiciones de esos periodistas que tomaron la profesión, por supuesto, de una manera fabulosa, pero también no alcanzaba, ¿no? Había que tomar las armas. Y vos pensás bueno, que en ese momento eso era algo posible, algo de lo que se hablaba como una realidad. Yo creo que la combinación entre fantasía y realidad que siempre vivimos los que los que nacimos en la generación, dentro de la generación del 60, somos hijos de una generación que bueno, Se jugó. la fantasía estaba muy presente. Estaba pensando en ese periodista joven que vos agregaste a la historia de esos años de la opinión y hacía la analogía la mencionaste a Brian Rottenberg. No sé si tuviste la oportunidad de leer su novela, la amenaza que sacó hace poquito. Sí, claro. Que también tiene ese personaje Travin, que es como un personaje Pero es él, Travin. Es él, claro, sí, Es él y un es alter otra ego. época. Y es otra época, Pero ¿no? que va como sí, moviendo la aguja de la historia, ¿no? Digamos, sí. va siendo de motor de la historia. Bueno, él los conoció a todos estos chicos y es un momento donde cambia la redacción. O sea, cuando viene el acuerdo con la NUCE, la redacción que estaba armado por Berbisky tiene que cambiar, ¿no? Tienen que poner a otra clase de periodistas y también es el momento de transformación de él, ¿no? Del personaje. Y Eva, ¿en qué proyectos estás ahora? ¿Qué estás preparando? ¿Pergeneando? A ver, vengo de hacer Esto no está pasando, que está subido todavía en la web del Complejo Teatral, sobre textos de Sartre. Una ficción, una situación sartreana. Está buenísimo promocionar eso, que en la web del Complejo Teatral Buenos Aires hay obras subidas. Hay obras subidas, son gratis, se pueden ver, y son obras que en realidad los directores íbamos a hacer una obra en el 2020, fuimos convocados para hacer un proyecto audiovisual, porque las obras se postergaron. Y que tuviera relación, ¿no? El proyecto con eso. Yo iba a hacer Las manos sucias y quizá, bueno, todavía es posible que se haga Las manos sucias de Sartre. Ese es uno de los proyectos. Tengo un proyecto en Perú que se está por empezar a filmar ahora a distancia, filmo a distancia, ensayo y filmo a distancia. Un género nuevo. Pero sobre la correspondencia entre Chekhov y Gorky.
con dos actores, muy, muy lindos actores, Bruno Odar y Emanuel Soriano, dos actores peruanos, donde todas las menciones a Moscú, a San Petersburgo, a Yalta, en realidad se relacionan y se identifican visualmente con espacios en la ciudad de Lima. Espacios no solamente físicos, sino también con la situación social, ¿no? Esa Rusia prerevolucionaria y tan caótica de estos personajes, en el momento en que escriben cartas, un poco tiene puntos de contacto con este Perú que se debate hoy con todas estas opciones, ¿no? Es un momento muy interesante. Camus tiene una frase que es genial que dice que ojalá Dios lo libre de vivir épocas interesantes. Claro. Estaba pensando esto que vos decías de filmar a distancia y yo pensaba en la plataforma Teatrix, ¿no? que es una plataforma de streaming de teatro y tiene una categoría que se llama obras mejor filmadas. No digo que es un poco también eso que se viene, que ya no es solamente si la dramaturgia es buena, si está bien actuada, sino cómo está filmada. Y eso es como un condimento que no estaba en la cabeza de los directores teatrales, por lo menos los que estaban más en ese nicho de las tablas, ¿no? Bueno, a ver, es difícil decir que uno no lo estaba pensando o que hay algo de las imágenes del mundo de las series, de todo el lenguaje audiovisual con el que estamos conviviendo, que no lo podamos plasmar en el teatro, porque es imposible, hay algo de, no solamente es la imagen, es el ritmo, es esa cadencia, el registro actoral, hay muchas cosas. Creo que, al menos creo que muchos lo venimos trabajando. Yo hace mucho que la escenografía se ha convertido en una intervención del espacio. Es muy difícil la construcción de un elemento nuevo. Es algo que está pasando también en las artes visuales, donde nos hemos convertido todos en una especie de cartoneros que revisamos lo que existe, ¿no? Y sobre eso trabajamos, porque las imágenes nuevas, la nueva creación, ha quedado casi como en un lugar ingenuo, porque la televisión y ese realismo nos ha superado. Y hay algo de la verdad, del lenguaje de la verdad, que está ahí. Timmerman, de hecho, está la puesta en escena misma, es una diagonal, como que yo siempre lo dije, y lo dije antes de la pandemia, que es casi como emulando las series, ¿no? Los personajes que caminan con los vasos de café en la mano y que están siempre en constante movimiento, y de hecho se tuvo que filmar, fue genial para filmarla en Teatrix porque se hizo con los dos ángulos, ¿no? Si bien es una obra que se estrenó con dos frentes, después, bueno, como se siguió haciendo en otras salas, se hizo con un solo frente, pero quedó ese camino. Y creo que hay algo del volumen, de la tercera dimensión que tiene el lenguaje audiovisual que el teatro tiene que incorporar, y en la literatura inclusive. Vos pensás que la tercera dimensión es cómo vivimos. En ese momento nosotros estamos hablando y también estamos pensando, y tenemos imágenes de otra cosa, y hay algo de eso que ocupa el vacío permanentemente, que el teatro, con esos ritmos de antes y esos tiempos, y ese barroco con el que de pronto uno a veces lo recuerda como una pesadilla, bueno, pero eso es imposible hoy de escuchar ya. Hace poquito veía un pedacito que vi del Fausto de Peter Stein, que lo están dando en Film and Arts con Bruno Ganz, y no se puede ver. No se puede ver porque es tremendo el artificio que aparece, ¿no? Tiene 20 años y parece que uno estuviera viendo, no sé, aquellas puestas siglo, claro. del San Martín, de cuando se hacían, claro, no se puede, del eco estable, ¿no? Hay algo de los tiempos que yo creo que eran mejores esas. No se resiste, o sea, hay algo que ya en la actuación se pide mucha más verdad. El teatro filmado, uno de los problemas que tiene no es el teatro filmado en sí, la cámara fija, el plano fijo no hay problema.
si de lo que está del otro lado, pensá que existió Gran Hermano, que era una cámara donde todo el mundo miraba a gente durmiendo, ¿sí? Y esa gente durmiendo se la miraba porque estaba viva, simplemente. O sea, el valor que llegó a tener eso, bueno, hay que tomarlo en cuenta. Creo que el problema no es el plano fijo, no es cómo está filmado en ese sentido, sino qué está del otro lado. Y que lo que está del otro lado tiene que estar a la altura de un público, porque el teatro no nos pertenece a nosotros, sino al público. Y el público está afuera y necesita creer Claro. que esto está pasando. ¿Cómo reconstruir eso que en el teatro presencial es tan inmediato, esa contraparte, ese juego entre público y actores? Y bueno, y en esta fase filmada hay que un poco imaginarla, como decías recién, las imágenes que se cruzan. Eva, muy generosa, para nosotros un lujo compartir esta charla con vos aquí en Algo para Contar. Muchísimas gracias, invitando a quienes nos escuchan todavía a disfrutar. Recordame el título de la obra que está disponible en el Complejo Teatral, en la página. Esto no está pasando. Esto no está pasando. Todavía está disponible y bueno, a la espera de cuando podamos compartir nuevos estrenos. J. Timmerman está disponible en Teatrix. Sí, está Bien, disponible en teatro. así que todos los que... Y lo tienen que buscar en una cosa que se llama drama, que yo siempre me voy a pelear por eso, porque siempre lo puse en comedia dramática, porque para mí tiene humor, pero bueno, no soy la primera ni la última que dirá eso de sus obras. Así que, pero sí, está disponible. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a compartir algo de música, en este caso una versión, un reggae israelí, en este cruce extraño. También hablábamos de mixturas entre el reggae y el judaísmo que se da ahí en Israel con Moshe Ben Ari. Vamos a escuchar Jais One, seguimos una tanda, gracias Eva, y seguimos con Algo para Contar hasta las 22 horas. Gracias.
mirar, qué escuchar, en Algo para Contar, estos son los recomendados. Hola, mi nombre es Paloma Yachman, soy clarinetista de Buenos Aires, toco en las bandas de Juli Lazo, Oído Obsoleto, Blau Música y también en la Valentín Gómez de Roberto Moldavsky y en las ceremonias de la comunidad Mihai. Aparte de tocar el clarinete, me dedico hace muchos años a investigar sobre la música klezmer, tanto local como internacional, y formé también una comunidad de músicos de Latinoamérica que se llama Cultura Klezmer, donde básicamente intercambiamos todo tipo de información sobre este estilo y sobre la cultura yiddish. Fue difícil encontrar una sola banda para recomendarles a los oyentes de Algo para Contar, porque realmente son muchísimas las bandas que existen y que todo el tiempo aparecen en el estilo, pero me voy a quedar con 2 recomendaciones. La primera es la banda Midwood, que es una banda actual de Nueva York, que lleva el nombre de uno de los barrios de esta ciudad, que es una banda que tiene 4 integrantes, que nació en el 2018, y que la recomiendo no solo porque tiene un sonido muy innovador, sino porque sus temas son todas composiciones propias y son a la vez muy virtuosas y generan unos paisajes sonoros muy interesantes, al menos para mí. Así que por un lado la primera banda que recomiendo es esta, Midwood, y por el otro, un poco siguiendo este criterio de bandas con composiciones propias, adentro del estilo de la música klezmer, les recomiendo la banda Segundo Mundo, que es una banda de Buenos Aires que tiene ya más de 15 años y que en su último disco nos muestra su búsqueda en el estilo a través de las composiciones propias. Así que estas 2 bandas las recomiendo para esta vez, Segundo Mundo y Midwood. Espero que las disfruten y muchísimas gracias por esta invitación. Música, je cherche música. Y ahí, siguiendo la recomendación de nuestra invitada Paloma Yachman, Majalaguesca de Segundo Mundo Klezmer, Klezmer de Buenos Aires.
Comment on dit ah? Comment on dit out? Ah, Out. Gosh. gosh, Gosh. Whoa. whoa, You. Why? bye, Whoa. man, ro. Saya o chuparo, ai derreti minha cara do baixo, Saya. Saya o chuparo. Y cuando suenan los primeros acordes de Ejefshar de Jane Bordeaux es que en el estudio de Radio 2 ya está conectado nuestro amigo Gaby Schnittman. Buenas noches, Leo, teleoyente, ¿cómo les va? Un placer estar aquí en este cuarto programa, un mes de aire. Felicitaciones para vos también, Leo. Para vos también, querido Gaby. Gaby, mira, yo le dije a los oyentes al principio del programa, estoy acá aferrado a nuestro amigo Martín Fierro, tan venerado aquí en Aptra, porque te venís con algo que tiene que ver con esto, con los galardones, ¿no? Sí, me quedé hasta tarde anoche mirando los Oscars, esta edición número 93. Hoy vamos a hablar del papel que tuvo Israel o el desempeño en estos premios. Si hicimos en los primeros 3 programas un recorrido por las series que de alguna manera impactaron que reflejaron de alguna manera lo que es la industria israelí, hoy vamos a hablar de algunas películas. Yo lo que propongo es hacer un recorrido general y luego más adelante en otros programas nos detendremos tal vez en alguna otra. Bien, contanos, Gaby, Arrancamos, ¿por dónde entonces. arrancamos? Dale. Bien, Israel no ha conseguido nunca en estos 73 años un premio Oscar a la mejor película extranjera. Si bien hubo nominaciones, y eso sí, lo veremos, tendremos igual también una ganadora israelí y algunos premios menos importantes en los últimos años. Más adelante les voy a contar. Ayer, como decía, se entregaron los Oscars en la edición número 93. La ganadora a mejor película extranjera fue una película danesa llamada Another Round, otro round, y compitió con películas de Hong Kong, Rumania, Túnez y Bosnia. Como decía, vamos a repasar el desempeño de Israel en esta competencia, ya avisando y ya comentando de que nunca ha tenido la oportunidad Israel de ganar este premio. Israel desde el año 64 que participa de estos Oscars, recordemos 1948, es que el Estado de Israel se funda y emerge. Recién en el 64 se mandó películas a estos premios. 10 películas israelíes han sido nominadas a Mejor Película Extranjera, llegando así al top de los 10 países con más nominaciones. Sin embargo, ninguna ganó el premio. Solamente la única israelí que ganó un premio Oscar fue Natalie Portman por la película Closer del año 2007. Más adelante vamos a detenernos en ese año. Desde 1991 el premio Ophir en Israel es el que actúa como filtro y a partir de ese filtro le da la posibilidad de suscribir la película al Oscar. Fíjense, otra película que vamos a hablar, Before, que desde el 84 al 2007 que salió esta película, no hubo nominaciones israelíes dentro de los premios Oscar. La mayoría de estas películas eran habladas en hebreo, solamente en 3 oportunidades Israel presentó películas habladas en otros idiomas, como francés, georgiano
y una lengua arábica, ayami, que ya vamos a hablar. Entonces, vamos a hacer un breve repaso por aquellas películas que han sido candidatas a los premios Oscar en categoría de mejor película extranjera. Bien. Arrancamos en el año 64, año que Israel entra en la competencia, postula una película, y hablamos de la película Sala Shabati. La película es una comedia israelí que habla de la inmigración, de los problemas de asentamiento, y que está dirigida por Efraín Quillón, que es un gran escritor israelí. Leo, podrás ampliar acerca de Quillón en otra oportunidad, y con el actor Haim Topol. Vamos a hablar de Haim Topol y nos vamos a detener porque en el año 71 Haim gana el premio, es postulado al premio, nominado a Mejor Actor para los Oscar, y se convierte en la primera persona de Medio Oriente, israelí, el primer israelí, primera persona de Medio Oriente nominado a un premio Oscar. ¿Por qué película es nominado? Bueno, El violinista sobre el tejado. El famoso Teibe es compuesto por Haim Topol, y esta es la película que pone a Israel en un mercado internacional. De hecho, claro, la encarnación de Tevye el lechero por Haim Topol fue es de las más recordadas de todas las versiones que hubo sobre el cuento de Sholem Aleichem. Exactamente. Avanzamos en el tiempo, en el año 71 hay una película que es nominada, que se llama The Policeman, Ayoter Azulay, el policía, que fue una película interpretada por Sheikh Ophir y es considerada una de sus mejores actuaciones. En Israel esta película es considerada un clásico. Años después, un año después gana el Golden Globe y empieza a mezclarse la industria del cine israelí en premios internacionales, ¿ok? 1972, I Love You Rosa, Ani Oev, Otach Rosa, dirigida por Moshe Mizrahi, que un año después, en el 73, postula y consigue la nominación de una película semi-autobiográfica que tiene varios dialectos, varios idiomas, entre ellos el ladino, árabe y hebreo, y que se llama The House of Churchill Street. Hasta acá el año 73, en el tiempo nos vamos al 77, otra película nominada que se llama Mibzah Jonathan o Operación Rayo, y que, dirigida por Menachem Golan, de alguna manera cuenta el secuestro de vuelo por parte de terroristas y la liberación de rehenes israelíes un 4 de julio de 1976. Esta operación se conoció como Operación Rayo en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, y también cuenta una época, no solamente del cine, sino de la historia israelí que conocemos a través de libros de historia, política y demás. Esta película, Gaby, sí. Hay una versión, no sé si es la misma o es porque hay de ese episodio, hay una película israelí que creo que es la que vos mencionás, y hay una película norteamericana que es Operación Entebbe con Charles Bronson. Pero vale la pena que mencionaste a Menachem Golan, que es un productor israelí que pisó fuerte en Hollywood, un personaje espectacular para conocer. Sí, toda esta época del cine israelí es muy interesante también para conocer, y cuenta también la historia del comandante Liraz Librati, que fue el último comandante que quedaba en este castillo Bufor antes de que Israel se retirara del Líbano en el año 2000. O sea, vemos un cine que cuenta parte de la historia de Israel, hasta aquí. Y escuchaba a Leo al principio del programa, y acá nos vamos a detener, un año después, el año 2008, llega a ser nominada para el Oscar Bals in Bashir, Bals with Bashir, una película animada pero para adultos. Un documental, un drama sobre la guerra, escrito y producido por Ari Folman, que lo muestra justamente a él en búsqueda de sus recuerdos perdidos de cuando era soldado en el 82 en la guerra del Líbano. No sé si querés aportar acerca de esta película o si después vamos a... No, después en la historia del día vamos a hablar sobre este tema.
Bien, yo solo te sumo que esta película animada junto a otra llamada 9,99 son las primeras películas animadas israelíes que se lanzaron en cines desde el año 62, cuando se estrenó Joseph el Soñador. ¿Ok? Balsim Bashir recibió muchos premios, seguramente después la detallaremos más adelante. Para quien la quiera buscar, es una película impresionante. Fuerte, muy fuerte, la verdad que hay que verla y sí. En el año 2009, el año siguiente, vemos una seguidilla, 2007, 2008, el año 2009 aparece Ayami, que es un drama árabe-israelí, cuya trama sucede en este barrio, Ayami, que queda en Yafo, en la zona de Tel Aviv, un barrio que cuenta también, el que la quiere ver, todas estas películas que estoy nombrando son de fácil acceso, estas últimas. El año 2010 hay un hecho, un año después de Ayami, un hecho significativo para Israel, cuando Natalie Portman gana el premio a Mejor Actriz Protagónica por su papel en Cisne Negro, y se convierte en la primera israelí en ganar un Oscar. Jaime Topol, recordemos que estaba nominado, pero Natalie Portman consigue hacerse de la estatuilla. Ya había sido nominada como actriz de reparto por su actuación en Closer y consigue en el 2010 ganar un Oscar. En el 2016 va a recibir también otra nominación por su película, por su protagónico en la película Jackie, emulando a Jackie Kennedy. No ganó el Oscar en ese momento, pero también es la primera israelí en recibir 3 nominaciones. Seguimos en el tiempo, 2011, una película llamada Footnote, dirigida por Joseph Sedar, que ya lo nombramos antes. Pie de página, ¿cómo? Que no es Footloose, ¿no? Digo que Footnote. Total. Pie de página, nota al pie. Que, como decía, la dirige Joseph Sedar y la protagoniza, entre otros, Lior Ashkenazi, que lo vimos en Valle de Lágrimas y empieza a aparecer como también en todas las películas que Israel postula para el Oscar y para otras competencias. ¿De qué trata Pie de página? Nota al pie. Gira en torno a los problemas de los vínculos de un padre y su hijo, que este hijo enseña en el departamento de Talmud de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Nos empezamos a meter dentro de la sociedad israelí, con Ayami, con esta película. 2013, una película no nominada, pero que también habla de la periferia, ¿no? Beit Lehem, en la que actúa Tzahi Halevi. Llega el 2017 una coproducción internacional, también protagonizada por Lior Ashkenazi, llamada Foxtrot, una película dramática, en la cual una pareja recibe la noticia que su hijo murió en combate, en uno de los combates, en una de las operaciones dentro del ejército de Israel. Hasta acá tenemos la última película nominada en el año 2017, Foxtrot. Por último, comentarte que en el año 2020, o sea, para estos premios, Israel postuló una película llamada Asia, dirigida por una mujer, por Ruti Privar, y protagonizada por Alena Gib y Shira Haas. Hablamos ya también de Shira Haas, protagonista de Poco Ortodoxa, actriz de Shtisel. Esta película muestra el vínculo de una madre y una hija, una madre soltera que emigra a Israel desde Rusia con su hija. No es la típica madre, una hija adolescente que le dice que está lista para perder su virginidad. Hablamos de una película que no llegó hasta los primeros premios, pero evidentemente hay producciones israelíes que alcanzan lugares que en otro momento no hubieran llegado. Por último, para cerrar, hubo premios, por supuesto nominaciones sí, pero hubo premios tanto en el área de mejor sonido
para el 2013 con la película Gravedad, para Nivadiri, y hubo premios en el año 2018 como mejor corto por el corto Skin para Gui Nativ. Eso vemos ahora, digo, varios israelíes que están dentro de producciones internacionales y que pueden acceder a uno de los premios dentro de otras categorías. Gaby, esto que contabas es impresionante. Acá Enrique Greenberg comentaba por YouTube que agradecía. Es impresionante el recorrido que hacías, porque tiene que ver con esto que veníamos hablando en todos estos episodios de Algo para Contar, que es no solamente la cantidad de producción, que eso habría que ver si efectivamente antes había menos producción, sino la calidad, ¿no? Cómo la industria cinematográfica israelí logró, digamos, ponerse a la vanguardia de en calidad fílmica, pero también en calidad narrativa, ante todo. Vos contabas cómo de largos años de silencio o de ausencia de Israel, colando algún título para alguna candidatura, a una seguidilla. Habrás mencionado, no sé, no menos de 15 películas, que además son recomendables. Estaría buenísimo después que busquemos la forma para recomendar estas películas. Hay que ver cómo se acceden, pero me parece que ante todo es eso, ¿no? Y la diversidad temática de todas las cosas que contaste, que rompen con esa idea prearmada de que, bueno, que es monotemático. Hablaste de 1000 temas en este recorrido. Y es interesante el abordaje de determinados temas que quizás en la década del 60 no se trabajaban o no tenían su suficiente tratamiento. Hoy llegamos a ver vínculos familiares de este estereotipo del religioso del que hablamos, de Shtisel y poco ortodoxa, que se grafican en muchas películas, y ese soldado israelí que vuelve o que no vuelve de la guerra. Sabemos muchas cosas que antes no sucedían desde otras aristas. Me parece que la industria israelí tiene mucho para ofrecer, y no te nombré todas las no nominadas que quedaron en el camino, que hay muy buenas películas también, hay muchas comedias también que podemos traer y detallar en alguna oportunidad. Hoy la temática tenía que ver con los Oscars y con la no victoria. Esperemos que en algún momento Israel se alce de una estatuilla. Espectacular, Gaby. Bueno, acá, como decía, seguimos aferrados a nuestro querido Martín Fierro, que es donde vamos a ver si Israel mete, no sé, algún programa en la televisión local, a ver, o por lo menos algo para contar, no sé, algo de esto estará nominado. Gaby, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene ¿ya tenemos tema o lo iremos develando en la semana? Tenemos algunas cuestiones dando vueltas relacionadas con series, algunas series nuevas que están en producción, entre ellas Black Space, que es una serie nueva que va a salir con producción israelí. Hablaremos también de aquellos que escucharon que también va a salir la Reina de la Belleza de Jerusalén, que es una serie de época. No te adelanto demasiado, pero por ahí vamos la semana que viene. Gaby, espectacular. Muchísimas gracias, Gaby Schnittman, en su columna de series y películas israelíes. Un abrazo grande, hasta la semana que viene. Y aquí nos quedamos en Algo para Contar, para compartir la historia del día. Hay historias que ya conocemos y muchas, infinidad de historias por descubrir. En Algo para Contar, esta es la historia del día. Y vamos a escuchar una canción que nos va a introducir en esta historia de hoy, que gira alrededor de un año muy particular, que es el año 1982.
de regreso, Mirta. Era 1982 y Juan Carlos Baglietto irrumpía en la escena musical nacional con su primer disco Tiempos Difíciles. El ingreso de la llamada trova rosarina iba a ser una de las marcas fundamentales de un año en el cual la triste dictadura militar que tuvimos en Argentina dio el paso necesario para que el rock en castellano tuviera su momento de apogeo. Y Baglietto, que era uno de los primeros en irrumpir con este rock narrado, estas historias, como esta que estamos escuchando, Mirta de regreso, la historia de un preso que vuelve al hogar y se encuentra con que nada es lo que era, ¿sí? El hombre derrotado. En algún momento en esa época se decodificó esa historia como la historia de un preso político. Baglietto contaba que en realidad tenía que ver con un ladrón común, pero básicamente tiene que ver con alguien que quiere reconstruir una historia que ya está rota. Del otro lado del charco, en Israel, escuchábamos esta historia. En el mismo tono de trova, de narradores de historias, Jonathan Geffen y David Brosa sacaban el disco Clav, que contenía esta canción, Tarjeta de Año Nuevo, de Josh la Suicida. Y es una mujer que cuenta las penurias de alguien que también dejó de ser quien era, y le escribe una carta a su amante que la abandonó, y le cuenta por momentos lo exitosa que fue su vida, para después dar cuenta que esa vida no fue así de exitosa y que además este amante la dejó embarazada. Las historias tristes de personas derrotadas, pero también de personas comunes, pequeñas historias, parecían ser una marca que unía al rock a ambos lados del Océano Atlántico. Y de repente, también aquí en Buenos Aires ocurría una guerra en las islas del Atlántico Sur, aquí la llamamos la Guerra de las Malvinas, en la cual una sociedad fue arrastrada por un gobierno a una locura, a una guerra, apelando a sentimientos históricos que se llevaron la vida de toda una generación. Y aquí había gente que lo empezaba a contar, porque en el año 1982, Charly García, que todavía estaba en el esplendor de su banda Serú Girán, sacaba su primer disco, Yendo de la Cama al Living. Y en Yendo de la Cama al Living podríamos escuchar temas como este. Porque Charly García era el gran héroe del rock nacional, el eje que hacía girar toda la rueda, porque en 1982 se escuchaba Peperina de Serú Girán,
salía este disco, Yendo de la cama al living, que compartía un doble disco con Pubis Angelical, la música que hizo para la película homónima, y también era el productor detrás del regreso de Los Abuelos de la Nada, el regreso de Miguel Abuelo de Europa y esa banda todoterreno que con un joven Andrés Calamaro, con Gustavo Bastarrica, con Cachorro López y con Melingo hizo, y Corbeta, por supuesto, hizo una marca en todo el rock glam de Buenos Aires de aquel año 1982. Pero también del otro lado del charco, en Israel, empezaba tiempos del rock and roll. La banda Tislam cantaba este tema, Denme Rock and Roll. ¿Sí? Esto eran la música que empezaba a sonar en una nueva generación que creía atrás los tiempos de los conflictos bélicos y de repente se veía envuelto en un nuevo conflicto militar. Se escuchaba a Tislam como también se escuchaba a la banda Benzín, que tocaba este rock and roll de lo que pasaba un viernes a la noche, que ya no era celebrar la llegada del sagrado Shabbat, sino que era salir a un boliche a bailar. Eran tiempos de dictadura militar en Argentina y antes hablábamos con Eva Alac y recordábamos la figura de Jacobo Timerman, aquel periodista que fue secuestrado, desaparecido, luego, como se decía, blanqueado como preso político y luego expulsado y expatriado de Argentina y fue a parar en 1979 a Israel, donde en el año 1982 edita su libro más conocido, Preso sin nombre, celda sin número, donde cuenta todos los días, los momentos previos a la última dictadura militar que hemos vivido en nuestro país y también su rol bastante oscilante respecto de la conveniencia de la llegada de un gobierno militar. Pero finalmente un gobierno militar que lo puso preso, lo expulsó y lo llevó a Israel, donde escribió esta historia que es hoy uno de los libros fundamentales para entender la dictadura militar del 76 al 83. Y Jacobo Timerman también vio que el humo negro no solamente sobrevolaba Buenos Aires, donde Charly García pedían que no la bombardeen, sino también sobrevolaba las nubes negras del Medio Oriente que unían Tel Aviv con Beirut. Escribe Israel, la guerra más larga, un libro en el cual critica la posición del gobierno israelí frente al conflicto entre los sectores cristianos, libaneses y los sectores musulmanes, que tienen un epicentro en un campo de refugiados en los poblados de Sabra y Yatila. Y es en Buenos Aires donde Alberto Cortés se acuerda de esta triste página de la historia. En Sabra y Yatila, ¿a dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. No seré uno más en la falacia de Sabra y Yatila. ¿Y a dónde estabas? El episodio de Sabra y Yatila, la matanza de musulmanes, libaneses musulmanes a manos de libaneses cristianos,
con una participación poco clara del ejército israelí, dio pie también a una de las películas que Gaby Schnitzman mencionaba recién, Vals con Bashir, la película que recuerda el asesinato del primer ministro libanés, Bashir, y Ari Folman, el director y protagonista de la película, narra el olvido, la amnesia que tiene respecto de su participación en aquellos años, que de algún modo es la amnesia de toda una sociedad que no termina de entender y comprender cuál fue su rol o cuál debió haber sido su rol en un momento trágico de una guerra que ya lo preanunciaba Jacobo Timerman, la guerra más larga. Estuvo 18 años Israel ahí en la zona sur del Líbano protegiendo la frontera norte, pero en un lugar que se llevó la vida de muchos jóvenes. Y esa épica ya no era tan épica, y esto lo cantaba Shlomo Artzi, quien era un cantante pop que en un momento recoge estas historias de soldados confundidos, golpeados por los ecos de la guerra. Así como en 1975 Francis Ford Coppola contaba la locura de Vietnam en Apocalipsis Now, Shlomo Artzi lo canta en Verano de julio y agosto, Hom Juli August. חום יולי אוגוסט אז היה כבד מאוד, שעת צהריים הפלוגה הלכה בוואדי. תרשום בספר דף, דובר במלחמות, תרשום פצועים שרועדים, וזה נורמלי. הנעורים יפים, הקיץ אינסופי, וקנין הגיע לפלוגה, אלוף קריית גת. En este diario de guerra, Shlomo Artzi representa una generación que ya ni siquiera reclama a sus gobernantes, simplemente no le queda otra que narrar la crudeza de quienes viven la guerra en el cuerpo propio y las vidas y las historias familiares que se cortan cuando dos países o cuando dos poblaciones entran en un conflicto militar. Y esto dio pie a que unos años más tarde en Israel se produjera la primera ópera rock, la ópera rock llamada Mami, que hace 3 semanas fue estrenada en su versión cinematográfica en las salas israelíes. Mami narra la historia de una joven inmigrante oriental que vive en los poblados más marginales, más periféricos de la sociedad israelí, casada con un joven obrero de la industria textil que es enviado a la guerra del Líbano y vuelve en estado de parapléjico, y eso obliga a Mami a cambiar su vida y a salir a la gran ciudad y enfrentar toda la crudeza de esa vida urbana y de una sociedad que había perdido su norte entre tanta violencia. Mami, en esta historia, de esta fábula de la ópera rock, se transforma a través de una máquina del profesor Kopmachin en una líder social y una líder política que termina arrastrando a los soldados y a los pobladores a una nueva guerra. Y en esta canción que vamos a escuchar para cerrar esta columna, que se llama La Guerra, Mami convoca a todos los miembros de la sociedad, jóvenes, viejos, chicos, grandes, mujeres, y tampoco te olvides de mí, porque todos forman parte de esta loca historia de la guerra que nos tiñó 1982 en Argentina y en Israel. מה הפאניקה? מלחמה זה טוב. מלחמה זה טוב. מלחמה היא מורסה שצריך לפתוח. זה כואב, נכון, אבל צריך לפתוח. מדינה נמדדת בקילומטרים שלה ולא במצבות. נכון. והשנים שאחרי המלחמה תהיינה שנים טובות. שנים טובות.
המוות אינו מפחיד אותי. המוות אינו מפחיד אותי. המוות אינו אלא פרוזדור, אל מהות יהודית, נכספת, שמימית, רוחנית, אל האור, אלוהים את ידו יושיט. הוא ייקח אותנו אליו מתים או נכים, לא חשוב. הוא יניח אותנו בשמיו, קח אותנו אליך, את כולנו צאן קדושים, כי עייפנו מלהיות אנשים. תן לנו לגעת במוות, כי החיים איבדו מטעמם. הרוג אותנו, אסוף אותנו אליך לעולם! קח את הגבוהים שבויים, וקח את המטורפים, קח זקנים וצעירים, קח מכוערים ויפים, ראשים קטנים וראשים גדולים, רק קח, 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 את בני הטובים ואת בני הזונה ואותי, אל תשכח, רק קח, 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 רק קח, 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 רק קח, 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 רק קח, קח, קח. Y así cerramos con esta columna con la ópera rock Mami, decía, de esta versión original de 1985, fue reeditada en su versión cinematográfica hace pocas semanas, con un gran cambio donde se respeta en realidad el espíritu original de esta pobladora de origen oriental y las melodías tienen un espíritu menos rockero y más de melodía étnica. Así que recomendable, están ambas versiones discográficas subidas en Spotify. Quien quiera buscar Mami, más que recomendable para cerrar esta historia del día de hoy, en que también estamos cerrando el programa número 4 de Algo para Contar. Queremos agradecer, como siempre, a Altos del Boulevard, residencia geriátrica en el corazón de Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires. Más de 30 años de experiencia en el cuidado de excelencia y rehabilitación de adultos mayores. altosdelboulevard.com.ar. Pueden comunicarse al 5411 4504 2985. Como siempre, agradecemos en la operación a Carla, Gaby Schnittman en la columna de cine y series israelíes, nuestra diseñadora Tamara Gutman y yo, Leonardo Naidorf. Nos vemos el lunes que viene aquí en Algo para Contar.